Hay historias que no solo nos impactan, sino que nos confrontan, nos hacen mirar hacia adentro, hacia ese lugar donde habita nuestra fe, nuestras preguntas y las heridas que a veces no sanan con el tiempo. La historia de hoy no es solo un relato antiguo, es un reflejo de lo que muchos vivimos en silencio y de cómo Dios puede redimir incluso lo que parece irremediable. Si estás aquí hoy, no es casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Sé lo que estás sintiendo y esta historia puede transformar tu día. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de Job, un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo. Pero su fe lo sostuvo cuando el dolor era insoportable, cuando el cielo parecía callar y cuando hasta sus amigos lo acusaron sin razón. Su vida es una lección viva de integridad, paciencia y de cómo Dios nunca se olvida de los que permanecen firmes. Y si este tipo de mensaje toca tu corazón, si te ayuda a ver con otros ojos tus pruebas, te invito a seguir este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo más contenido espiritual como este para edificar, consolar y fortalecer a otros, así como a ti. Job no era un hombre cualquiera. En la tierra de Uz vivía con integridad, temiendo a Dios y alejándose del mal. Su vida era próspera, tenía riquezas, siervos, salud y una familia numerosa. Pero más allá de lo material, lo que distinguía a Job era su compromiso constante con lo espiritual. Todos los días oraba, ofrecía sacrificios y se preocupaba incluso por los pecados que sus hijos pudieran haber cometido en secreto. Esto nos muestra una fe que no depende de las circunstancias, sino que nace de la convicción. Job no adoraba a Dios por lo que tenía, sino por quién Dios era. ¿Y tú? ¿Tu adoración nace de la gratitud o de la costumbre? En una época donde muchos solo buscan a Dios cuando todo va mal, Job es un ejemplo de alguien que no esperaba la tormenta para orar. Lo hacía todos los días, en la calma. Su integridad era visible, pero su mayor tesoro era invisible, su relación con Dios. La Biblia lo describe como el más justo de toda la tierra. Job 1:8. Y eso no significa que fuera perfecto, sino que vivía de manera auténtica, sin doble cara. Hoy en día, ser justo no significa ser sin errores, sino caminar en integridad, aun cuando nadie nos ve. La historia de Job comienza con estabilidad, pero pronto nos enseña que incluso las personas más fieles pueden ser probadas, que la fe verdadera no se mide en la abundancia, sino en el fuego de la pérdida. Y es en ese fuego donde comenzaremos a ver lo que hay detrás del hombre y delante de Dios. Detrás de todo lo que ocurre en la vida de Job, hay algo que él nunca llegó a ver, pero que nosotros sí. En el cielo se da una conversación que cambia todo. Satanás se presenta ante Dios y lanza una acusación, que la fidelidad de Job depende de las bendiciones que ha recibido. En otras palabras, insinúa que la fe de Job es interesada, comprada. Dios, que conoce el corazón humano mejor que nadie, acepta el desafío. Le permite a Satanás tocar todo lo que Job posee, pero con una condición clara: no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Aquí vemos algo profundo. Dios permite la probasao, pero nunca pierde el control. El enemigo tiene límites, y esos límites los marca la justicia divina. Este momento nos revela una verdad incómoda pero necesaria. La fe muchas veces será probada no para destruirnos, sino para revelarnos. Dios no necesitaba probar a Job para saber quién era, pero sabía que a través de esa dor, otros conocerían lo que significa una fe verdadera. A veces, lo que vivimos no tiene sentido humano, pero tiene un propósito eterno. ¿Y tú? ¿Qué harías si tus bendiciones desaparecieran? ¿Seguirías confiando, adorando, creyendo? Este pasaje nos muestra que la fidelidad que nace del corazón no depende del cielo azul, sino de la certeza de quién está con nosotros en medio de la tormenta.
porque el verdadero poder de la fe no está en lo que recibimos, sino en lo que no perdemos, nuestra integridad. En un solo día, el mundo de Job se vino abajo. Mientras un mensajero le daba malas noticias, llegaba otro y otro. Robos, desastres, muertes. Los bienes se perdieron, los siervos fueron asesinados y, lo más doloroso, un viento derribó la casa donde estaban sus 10 hijos, y ninguno sobrevivió. ¿Qué alma humana no caería en desesperación ante semejante pérdida? Pero la reacción de Job fue desconcertante. Rasgó sus vestiduras en señal de luto, se postró en tierra y adoró. Sí, adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Cómo alguien puede alabar a Dios en medio de tanto dolor? Solo quien tiene una fe plantada en lo eterno. La adoración de Job no fue emocional, fue una decisión espiritual. No negó su dolor, pero tampoco negó a su Dios. No entendía el motivo, pero conocía al autor. Esta escena nos enseña que adorar no es un acto reservado para los momentos buenos, sino un refugio sagrado cuando todo se derrumba. Es ahí donde la fe se convierte en luz en medio de la oscuridad. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas ante las pérdidas? ¿Te alejas de Dios o te acercas más a Él? Las tragedias no siempre tienen explicación, pero siempre ofrecen una elección. La historia de Job nos recuerda que la dor puede ser el terreno donde la fidelidad florece, porque cuando todo desaparece, lo que permanece revela quiénes somos realmente. Como si no fuera suficiente haberlo perdido todo, Satanás recibe permiso para ir más lejos. Esta vez ataca directamente el cuerpo de Job. Le salen llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. La piel se le cae, sufre fiebre, insomnio, picazón y repulsión social. Job se sienta en cenizas, usando un pedazo de barro para rascarse. Su dignidad se deshace, pero su fe no. Su esposa, quebrada por el sufrimiento, le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero Job responde con sabiduría: ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo? Número 10. En medio de la dor física y emocional, él no blasfema. Aquí vemos que la integridad no depende del estado del cuerpo, sino del estado del alma. La prueba física fue el golpe más íntimo. Job no solo estaba enfermo, estaba solo. No había alivio, no había cura, no había explicación. Y sin embargo, no renegó de su fe. Su resistencia espiritual fue su medicina invisible. En una época donde el dolor hace a muchos alejarse de Dios, Job eligió mantenerse cerca, aun cuando el cielo guardaba silencio. Esto nos confronta. Nuestra fidelidad se basa en cómo nos sentimos o en quién creemos. Hay momentos en que el cuerpo cae, pero el espíritu se eleva. Job demuestra que Satanás puede tocar el exterior, pero no puede controlar la decisión interna de adorar. Y esa decisión, amigo, es más poderosa que cualquier enfermedad. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, viajan desde lejos para consolarlo. Cuando lo ven de lejos, apenas lo reconocen. Se sientan con él en el suelo y guardan silencio durante 7 días y 7 noches. No dicen una sola palabra, porque ven que su dolor es demasiado grande. Ese silencio también habla. A veces, el mejor consuelo es solo estar presente, pero cuando abren la boca, todo cambia. En vez de comprensión, sus palabras traen juicio. Insinúan que Job está sufriendo porque pecó, que su dolor es un castigo. Le dicen que se arrepienta, que busque perdón, que reconozca su culpa. En lugar de consolar, acusan. Su visión de la justicia divina es limitada. Creen que el sufrimiento siempre es consecuencia directa del pecado. Job se indigna. Sabe que no ha hecho nada para merecer eso. Su conciencia está limpia, su integridad intacta. Él clama a Dios, pide respuestas, pero no recibe ninguna, solo silencio.
Sin embargo, no deja de hablar con Dios. Esto nos enseña algo esencial. No siempre quienes se dicen sabios tienen sabiduría, y no todo sufrimiento es castigo. A veces es formación. ¿Alguna vez te sentiste incomprendido en tu dolor? ¿Recibiste palabras que en lugar de ayudarte te hundieron más? Los amigos de Job nos representan a veces a nosotros mismos que juzgamos sin saber, pero también nos muestran el anhelo humano de entender lo que solo Dios puede explicar. Y en medio del juicio humano sigue en pie la pregunta: ¿dónde está Dios? Job llega al límite. Entre el ardor del cuerpo, la pérdida de sus hijos, el silencio del cielo y la acusación de sus amigos, su alma se desborda. Grita, llora, se queja, clama a Dios con todo su corazón. Hace preguntas difíciles, habla desde su quebranto. No lo hace con irreverencia, sino con honestidad. Job nos enseña que la fe no es callar el dolor, sino hablarlo con Dios. Durante todo ese tiempo, Dios guarda silencio, y ese silencio también es parte del proceso, porque hay momentos en que Dios no responde de inmediato, pero siempre está presente. Cuando finalmente rompe el silencio, no lo hace con explicaciones, lo hace con preguntas. Le muestra a Job su poder, su sabiduría, su soberanía, y eso, por sí solo, cambia todo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Esa pregunta no es un reproche, es una invitación. Dios no le dice por qué permitió el dolor, sino quién es Él en medio de ese dolor. Le revela su majestuosidad, la grandeza de su creación, la profundidad de su propósito. Job no recibe una respuesta lógica, recibe una revelación espiritual. A veces también clamamos esperando razones, pero Dios nos responde con presencia, porque lo que más necesitamos no es entender el por qué, sino confiar en el quién. Job no obtiene una solución, pero su alma se aquieta. La sabiduría divina no siempre elimina la probasao, pero transforma la forma en que la atravesamos. Y eso es un milagro silencioso. Después de escuchar a Dios, Job guarda silencio y luego habla con humildad. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. No es un arrepentimiento por pecados ocultos, como decían sus amigos. Es un reconocimiento de su pequeñez frente a la grandeza divina. Job no necesitaba respuestas, necesitaba un encuentro, y ese encuentro cambió todo. Dios, en su justicia divina, no solo valida la fe de Job, sino que lo honra. Le pide que ore por sus amigos, los mismos que lo acusaron, y Job obedece. Se convierte en intercesor de aquellos que lo habían herido. Aquí hay redención, restauración y misericordia. Dios no solo cura su cuerpo, sino también sus relaciones. Después de su probasao, Job recibe el doble de lo que tenía antes: tierras, ganado, riqueza, honra y también una nueva familia. Esta restitución no es solo material, es espiritual. Es el reflejo de una fe que fue purificada en el fuego. Job pasó de conocer a Dios por religión a experimentarlo por relación, y esa es la bendición más grande. Dios no le devolvió lo mismo, le dio más, no porque lo mereciera, sino porque su fidelidad resistió. La historia de Job nos recuerda que la redención llega cuando confiamos, incluso sin entender, que hay honra en permanecer de pie, y que las lágrimas sembradas con fe un día florecen en bendiciones, porque Dios nunca olvida a los que permanecen con integridad. Entre todas las cosas que Job recuperó, riquezas, honra, salud, familia, hubo una que valió más que todo eso: su encuentro real con Dios. Antes, Job conocía al Señor por tradición, por lo que había escuchado, pero después de la probasao, su visión cambió. Ahora mis ojos te ven, dijo. Esa frase resume el verdadero milagro. Porque ver a Dios es ver la vida con otros ojos. Job no necesitaba más ganado, ni más siervos, necesitaba propósito. Y eso fue lo que recibió.
En medio del silencio, la dor y la injusticia humana, Dios se reveló a su corazón. Esa revelación no eliminó el pasado, pero lo redimió. Hoy muchos buscan milagros visibles, pero el mayor milagro es cuando Dios se hace real en lo íntimo del alma. Ver a Dios no significa verlo con los ojos físicos, sino reconocer su presencia en medio del quebranto. Esa visión transforma todo, la manera de pensar, de sentir, de vivir. Job dejó de hacerse preguntas y empezó a confiar. Porque cuando los ojos del corazón se abren, ya no necesitamos entender cada paso, solo necesitamos saber quién nos guía. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? ¿Has sentido su mano en medio del dolor? Si estás en una temporada difícil, no es el final. Tal vez estás a punto de descubrir que lo que más necesitas no es una respuesta, sino una revelación. Porque cuando Dios se deja ver, todo lo demás pierde peso. Y esa, hermano, es la bendición que nada ni nadie puede quitarte. Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Ellos eran símbolo de su prosperidad, de su legado, de su alegría diaria. Compartían banquetes, celebraban juntos, hasta el día en que un fuerte viento derribó la casa donde estaban reunidos. Todos murieron. Fue una pérdida devastadora, imposible de dimensionar. No hay riqueza que repare el vacío de un hijo perdido. Y sin embargo, Job no se rebeló, no maldijo, lloró, sí, rasgó sus vestiduras, se arrodilló, pero adoró. Su fe no desapareció con la tragedia, porque estaba anclada más allá de esta vida. Aquí vemos un principio poderoso. Cuando todo lo que amas es quitado, ¿qué queda? En el caso de Job, quedó Dios, y con eso fue suficiente. Más adelante, Dios le da nuevamente 10 hijos, pero no para reemplazar a los anteriores, porque nadie puede reemplazar a un hijo, sino como señal de restitución. Lo curioso es que la Biblia menciona los nombres de sus nuevas hijas, algo poco común en esa época. Eso muestra un detalle especial, una honra espiritual. Dios no olvidó nada, ni a nadie. Este pasaje nos enseña que Dios ve el dolor de un padre, que valora las lágrimas silenciosas y honra la fe firme aun cuando el corazón está roto. La pérdida duele, pero la redención llega. No sabemos por qué suceden ciertas cosas, pero sí sabemos que el Señor es justo. Y si Job pudo volver a sonreír después de tanto llanto, tú también puedes. Con Dios sí se puede. Después de toda sudor, pérdida y restauración, la Biblia dice que Job vivió 140 años más. No es solo un dato histórico, es un mensaje. Dios no solo restauró lo que Job tenía, sino que le dio tiempo para disfrutarlo, tiempo para ver a sus hijos, a sus nietos y hasta la 4ª generación, tiempo para vivir en paz, porque cuando Dios restaura, lo hace completo. Job no vivió anclado en el pasado, en lo que perdió. Vivió el presente con gratitud y el futuro con esperanza. Eso también es fe, creer que después del dolor todavía hay vida. Muchas veces sentimos que nuestra historia terminó cuando llegó la tragedia, pero si seguimos respirando es porque Dios aún tiene capítulos por escribir. Los 140 años representan más que longevidad, representan propósito, plenitud, recompensa. Job no fue consumido por la amargura, sino sostenido por la gracia. Su historia nos enseña que no importa cuán roto estés hoy, si permaneces en integridad, Dios puede darte años de honra después de los años de probasao. ¿Estás contando los días de dolor o esperando los días de bendición? El tiempo en las manos de Dios no se desperdicia, y si Él te permitió seguir aquí es porque hay más por vivir. La fe no solo mira el cielo, también abraza cada día con propósito, porque cuando Dios restaura, no solo devuelve lo que fue, sino que supera lo que soñamos. Cuando los amigos de Job lo vieron por primera vez tras la tragedia, se quedaron sin palabras. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir nada. El silencio fue su primer acto de compasión. A veces,
No hay palabras suficientes para consolar. Solo el acompañamiento, el respeto al dolor ajeno, puede hablar más fuerte que cualquier sermón. Ese silencio nos revela la profundidad del sufrimiento de Job. Era un dolor tan grande que ni siquiera sus amigos se atrevieron a romperlo con frases comunes. Aquí hay una enseñanza para todos. Cuando alguien sufre, no siempre necesita respuestas, necesita presencia. Las frases mal dichas duelen más que el silencio compartido con amor. Pero también hay un silencio divino. Dios mismo no respondió de inmediato, y ese silencio duele. Nos hace pensar que estamos solos, que tal vez Dios se alejó, pero no es así. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Es en ese silencio donde se forma la sabiduría, donde la fe se prueba sin palabras, solo con perseverancia. ¿Has estado en un momento así, donde el alma grita y el cielo parece callar? Si estás ahí, no te desesperes. El mismo Dios que guardó silencio por 7 días fue el que habló con poder después. El silencio no es el fin, es el preludio de la voz de Dios. Y cuando Él habla, todo cambia. Los amigos de Job representan algo muy humano, la necesidad de encontrar explicaciones cuando el dolor aparece. Elifaz hablaba desde la experiencia, Bildad desde la tradición y Zofar desde una religiosidad rígida. Cada uno, con sus palabras, intentó encajar el sufrimiento de Job dentro de una lógica, pero se equivocaron, porque no todo dolor es castigo. Lo más triste fue que, en lugar de consolar, aumentaron el peso que Job ya cargaba. Lo acusaron de pecados que no había cometido, insinuaron que merecía su desgracia. Muchas veces así actuamos nosotros también. Juzgamos sin entender, hablamos sin preguntar, opinamos sin orar, y olvidamos que la justicia divina es más alta que nuestro entendimiento. Sin embargo, Dios no los desechó. Al final de la historia les pide algo sorprendente, que Job ore por ellos, y Job lo hace. Intercede por quienes lo lastimaron con sus palabras. Ahí vemos la verdadera redención, no solo ser restaurado, sino ser canal de restauración para otros. La sabiduría no está en tener la razón, sino en saber amar incluso a quienes se equivocan contigo. ¿Quiénes son los amigos en tu historia? ¿Fuiste tú alguna vez Elifaz, Bildad o Zofar para alguien? Esta parte del relato nos llama a revisar nuestras actitudes, a pedir perdón si hemos herido y a sanar si fuimos heridos. Porque al final, Dios no busca voces que acusen, sino corazones que se reconcilien. ¿Qué tipo de fe estás cultivando? ¿Una que depende de las circunstancias o una que resiste aún en el silencio de Dios? ¿Te mantienes firme cuando no entiendes lo que está pasando? ¿Sigues adorando cuando todo parece haberse ido? La historia de Job nos confronta, pero también nos consuela. Nos recuerda que el dolor no es señal de abandono, sino a veces una invitación divina a conocer a Dios de verdad. Que nuestras palabras, votos, reacciones y silencios tienen un peso espiritual real, y que la integridad, cuando se mantiene firme, abre puertas de restitución, redención y honra. Si hoy estás pasando por pruebas, no te rindas. El mismo Dios que restauró a Job también ve tu historia. Él no se ha olvidado de ti. Y aunque hoy no entiendas el por qué, puedes confiar en el para qué. Dios tiene un propósito, y tu fidelidad no será en vano. Gracias por habernos acompañado una vez más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a estar pendiente de los próximos contenidos. Tu apoyo al seguir este canal y activar las notificaciones nos permite seguir compartiendo palabra viva, profunda y transformadora. Que el Señor te bendiga y que te sostenga en cada paso.